El origen del rumor y la explosión digital. En la era de la hiperconectividad, donde la información viaja a la velocidad de un clic y las emociones colectivas pueden desencadenarse en cuestión de minutos, pocos fenómenos resultan tan impactantes como la propagación de rumores sobre la muerte de una figura pública. En esta ocasión, el nombre de C. Tangana, uno de los artistas más influyentes de la música española contemporánea, se convirtió en el epicentro de una tormenta digital que sacudió a millones de seguidores en todo el mundo. Todo comenzó de forma aparentemente trivial. Una publicación ambigua en una red social. Un usuario, cuya identidad no estaba verificada, compartió un mensaje críptico acompañado de una imagen en blanco y negro del artista, junto a una frase que insinuaba una despedida. En cuestión de minutos, ese contenido fue replicado, reinterpretado y amplificado por miles de cuentas. Lo que inicialmente parecía una broma de mal gusto o un intento de generar atención, pronto se transformó en una narrativa inquietante. C. Tangana ha muerto. La viralidad del mensaje fue impulsada por varios factores. En primer lugar, el lenguaje emocional y alarmista utilizado en las publicaciones. Frases como última hora, confirmado o tragedia inesperada comenzaron a aparecer en múltiples idiomas, creando una sensación de urgencia que empujaba a los usuarios a compartir la información sin verificarla. En segundo lugar, la ausencia de una respuesta inmediata por parte del entorno oficial del artista alimentó la incertidumbre. El silencio en este contexto fue interpretado por muchos como una confirmación implícita. Las plataformas digitales jugaron un papel clave en la expansión del rumor. En X, anteriormente Twitter, hashtags relacionados con el nombre del artista comenzaron a posicionarse rápidamente entre las tendencias globales. En Instagram, historias y reels replicaban la noticia con montajes emocionales, música melancólica y mensajes de despedida. En YouTube, algunos creadores de contenido aprovecharon la situación para publicar videos con títulos impactantes, acumulando miles de visualizaciones en cuestión de horas. Sin embargo, lo más llamativo no fue solo la velocidad de propagación, sino la intensidad de la reacción emocional del público. Fans de distintas partes del mundo expresaron su tristeza, incredulidad e incluso negación. Comentarios como «No puede ser verdad», «Acabo de escuchar su última canción» o «Esto es demasiado doloroso» inundaron las redes. Para muchos, la figura de C. Tangana no era solo la de un artista, sino la de un referente cultural, una voz generacional que había marcado momentos importantes de sus vidas. A medida que el rumor crecía, también lo hacía la confusión. Algunos medios digitales comenzaron a recoger la información sin confirmar, citando fuentes poco fiables o simplemente replicando lo que ya circulaba en redes. Este fenómeno puso de manifiesto una problemática recurrente en el ecosistema mediático actual. La dificultad de distinguir entre información verificada y contenido especulativo. Mientras tanto, surgieron voces críticas que intentaban frenar la ola de desinformación. Usuarios más cautelosos pedían pruebas, señalaban la falta de comunicados oficiales y advertían sobre los peligros de difundir noticias no confirmadas. Sin embargo, estas voces eran, en muchos casos, eclipsadas por la magnitud del ruido digital. El caso de C. Tangana se convirtió así en un ejemplo paradigmático de cómo un rumor puede adquirir dimensiones globales en cuestión de horas. No se trataba únicamente de una noticia falsa o potencialmente falsa, sino de un fenómeno social que revelaba la vulnerabilidad de las audiencias ante la información emocionalmente cargada. En este contexto, resulta fundamental analizar no solo el contenido del rumor, sino también las dinámicas que lo hicieron posible. ¿Por qué estamos tan predispuestos a creer este tipo de noticias? ¿Qué papel juegan las plataformas en la amplificación de estos mensajes? ¿Y cómo pueden los artistas y sus equipos responder ante situaciones de este tipo? Lo cierto es que, hasta ese momento, no existía ninguna confirmación oficial sobre la supuesta muerte de C. Tangana. Todo lo que circulaba era, en esencia, especulación. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. La narrativa había tomado vida propia,
alimentada por la emoción colectiva y la lógica viral de las redes sociales. A partir de aquí, la historia continuará desarrollándose, explorando las reacciones del entorno del artista, la respuesta de los medios y las consecuencias de esta ola de desinformación en la percepción pública. La versión más oscura, rumores de enfermedad y el silencio que lo cambia todo. Tras la explosión inicial del rumor, la narrativa en torno a la supuesta muerte de Seco Tangana dio un giro aún más inquietante. Lo que comenzó como una afirmación vaga en redes sociales empezó a adquirir una forma más concreta. Múltiples cuentas comenzaron a difundir la idea de que el artista habría fallecido tras una larga enfermedad. La palabra enfermedad apareció casi simultáneamente en distintas publicaciones, como si existiera una fuente común, aunque nunca claramente identificada. Algunos usuarios afirmaban que se trataba de una dolencia que el cantante había mantenido en secreto durante años. Otros, con un tono más dramático, aseguraban que sus últimas apariciones públicas ya mostraban signos de deterioro físico. Vídeos antiguos fueron rescatados y reinterpretados. En ellos, cualquier gesto de cansancio, cualquier mirada perdida o incluso cambios en su apariencia, eran analizados al detalle por internautas que intentaban encontrar pruebas de una supuesta enfermedad oculta. Este fenómeno, típico de la cultura digital contemporánea, transformó contenido cotidiano en evidencia de una narrativa trágica. Mientras tanto, algunos portales digitales comenzaron a publicar artículos con titulares ambiguos, diseñados para atraer clics sin confirmar información. Frases como «murió tras una enfermedad silenciosa» o «el misterio detrás de los últimos días de Sechi Tangana» se multiplicaban, alimentando aún más la incertidumbre colectiva. La falta de un comunicado oficial seguía siendo el elemento más perturbador. En situaciones similares, la rapidez de respuesta suele ser clave para frenar rumores. Sin embargo, el entorno del artista permanecía en silencio. Este vacío informativo fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, era una señal de respeto ante una tragedia. Para otros, una confirmación indirecta de que algo grave había ocurrido. En medio de esta confusión, comenzaron a surgir supuestas fuentes cercanas. Cuentas anónimas afirmaban tener contacto con personas del círculo íntimo del artista. Estas publicaciones describían escenarios cada vez más dramáticos: hospitalizaciones discretas, tratamientos prolongados, despedidas privadas. Ninguna de estas afirmaciones estaba respaldada por pruebas verificables, pero su carga emocional las hacía extremadamente virales. Los fans, atrapados entre la incredulidad y el miedo, reaccionaban de formas diversas. Algunos se aferraban a la esperanza, recordando la energía y vitalidad que el artista siempre había transmitido. Otros, en cambio, comenzaban a tientar la posibilidad de una pérdida, compartiendo mensajes de despedida y homenaje, como si la noticia ya fuera definitiva. En plataformas como YouTube, el fenómeno alcanzó otro nivel. Creadores de contenido publicaban videos con narrativas elaboradas sobre la supuesta enfermedad del artista, utilizando música emotiva, imágenes en blanco y negro, y montajes que reforzaban la idea de una despedida inminente. Estos contenidos, aunque basados en especulación, acumulaban millones de visualizaciones en pocas horas. Sin embargo, también hubo quienes intentaron poner freno a la desinformación. Periodistas y usuarios más críticos señalaron la ausencia total de confirmación oficial y denunciaron la irresponsabilidad de difundir rumores tan delicados. Recordaban que, en el pasado, múltiples celebridades habían sido víctimas de noticias falsas sobre su muerte, generando angustia innecesaria, tanto en sus familias como en sus seguidores. A medida que avanzaban las horas, la presión sobre el entorno del artista aumentaba. La opinión pública exigía una respuesta clara. El silencio ya no era interpretado como prudencia, sino como una anomalía que necesitaba explicación. El punto de quiebre. La verdad sale a la luz y el giro inesperado sacude a todos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, tras horas, que para muchos parecieron días, de especulación, silencio y caos digital,
Finalmente ocurrió lo que millones de personas estaban esperando. Una reacción oficial relacionada con C. Tangana comenzó a circular en redes. Pero lejos de traer calma inmediata, lo que surgió en primer lugar fue aún más confuso. Una cuenta verificada, aparentemente vinculada al entorno profesional del artista, publicó un mensaje breve, enigmático, que decía: «Gracias por el respeto y la preocupación. Pronto hablaremos». Nada más. Sin confirmaciones, sin negaciones. Solo una frase que, en lugar de apagar el incendio, lo avivó. En cuestión de minutos, ese mensaje se convirtió en el centro de miles de interpretaciones. Algunos lo leyeron como una despedida implícita. Otros lo entendieron como un intento de ganar tiempo antes de un anuncio trágico. Y un tercer grupo, más escéptico, comenzó a sospechar que todo podía tratarse de una manipulación mediática o, incluso, de un caso masivo de desinformación. Mientras tanto, los medios tradicionales empezaron a intervenir con mayor cautela. Varias redacciones publicaron artículos destacando la falta de pruebas sobre la supuesta muerte y recordando precedentes en los que celebridades habían sido declaradas muertas falsamente en Internet. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La narrativa emocional había calado profundamente en la audiencia. La situación dio un giro decisivo cuando, horas después, apareció un video que cambiaría el rumbo de toda la historia. El clip, de baja duración pero alto impacto, mostraba a una persona cercana al entorno del artista, identificada por muchos como parte de su equipo, hablando directamente a cámara. Su tono era serio, contenido, pero firme. «Queremos aclarar la situación. La información que ha circulado es incorrecta. Pedimos responsabilidad». Ese mensaje, aunque breve, actuó como una grieta en la narrativa que había dominado las redes. Por primera vez, una voz cercana negaba de forma directa lo que millones ya daban por hecho. Sin embargo, la reacción del público no fue unánime. Algunos celebraron el video como una prueba de que todo había sido un rumor infundado. Otros, desconfiados, comenzaron a cuestionar la autenticidad del clip. Era reciente. Había sido grabado antes. Se trataba de una estrategia para ocultar algo más grave. La psicología colectiva en ese momento era fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Incluso frente a una negación directa, muchos usuarios preferían aferrarse a la narrativa trágica que habían construido. Era como si la historia del final del artista fuera más poderosa que la realidad misma. En paralelo, comenzaron a aparecer análisis más profundos sobre el fenómeno. Expertos en comunicación digital señalaron cómo la combinación de emociones intensas, algoritmos de recomendación y falta de verificación había creado una tormenta perfecta de desinformación. El caso de C. Tangana se convertía así en un ejemplo de estudio sobre la fragilidad de la verdad en la era digital. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Horas después del video, una nueva publicación apareció. Esta vez desde una cuenta oficial del propio artista. Un mensaje directo, sin adornos, acompañado de una imagen reciente. «Estoy bien, gracias por preocuparse, pero esto tiene que parar». Esa frase, tan simple como contundente, provocó una reacción inmediata. En segundos, la narrativa cambió por completo. El miedo se transformó en alivio, la tristeza en indignación y la confusión en una pregunta colectiva. ¿Cómo había sido posible que un rumor sin confirmar llegara tan lejos? Las redes, que antes lloraban, ahora estallaban en debates. Muchos usuarios expresaban su enfado por haber sido engañados. Otros pedían disculpas por haber compartido información falsa. Y no faltaron quienes, irónicamente, comenzaron a teorizar que todo podría haber sido una estrategia de marketing, aunque sin pruebas que respaldaran esa idea. El propio artista, sin entrar en detalles, dejó entrever que la situación había sido incómoda y potencialmente dañina. La experiencia no solo había afectado a su imagen pública, sino también a su entorno personal, obligando a familiares, amigos y colaboradores a enfrentarse a una ola de preocupación injustificada. Pero también deja una lección inquietante.
En el mundo digital actual, la verdad no siempre es lo primero que llega, ni lo más fácil de creer. La historia, sin embargo, no termina aquí, porque después de la tormenta, llega algo igual de poderoso. Las consecuencias. Las consecuencias. Indignación, lecciones y el precio de la viralidad. Cuando la verdad finalmente se impuso y C. Tangana apareció para desmentir los rumores, muchos pensaron que la historia terminaría ahí, pero en realidad, ese momento no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa, la de las consecuencias. El silencio inicial se transformó en ruido, pero ya no era el ruido del miedo, sino el de la indignación. Miles de usuarios comenzaron a cuestionar cómo había sido posible que un rumor sin pruebas alcanzara tal magnitud. Comentarios cargados de frustración inundaron las redes. ¡Nos manipularon! Esto no puede volver a pasar. ¿Dónde están los responsables? La emoción colectiva cambió de signo. La tristeza dio paso al enfado, y el alivio por saber que el artista estaba bien se mezcló con una sensación amarga, la de haber sido arrastrados por una ola de desinformación. El impacto en la imagen pública. Para C. Tangana, el episodio no fue menor. Aunque su mensaje directo logró calmar a millones, la situación dejó cicatrices. Durante días, su nombre continuó siendo tendencia, pero ahora asociado no a su música, sino a un escándalo mediático. Algunos seguidores comenzaron a analizar cada detalle con una mirada crítica. ¿Por qué tardó tanto en responder? ¿Su equipo gestionó bien la crisis? Se pudo haber evitado. Al mismo tiempo, surgió un efecto inesperado, un aumento masivo en la visibilidad del artista. Sus canciones volvieron a escalar en plataformas de streaming. Sus videos acumularon nuevas reproducciones y su nombre alcanzó audiencias que antes no lo seguían. Este fenómeno, aunque polémico, reveló una realidad incómoda del ecosistema digital. Incluso la desinformación puede generar beneficios indirectos en términos de exposición. El papel de los creadores de contenido. Uno de los focos más intensos de crítica se dirigió hacia ciertos creadores de contenido. Videos con títulos alarmistas, miniaturas dramáticas y narrativas sin verificación habían contribuido significativamente a amplificar el rumor. Muchos de estos contenidos seguían circulando incluso después de la desmentida, acumulando visitas y generando ingresos. Esto provocó un debate ético profundo. ¿Hasta qué punto es aceptable explotar la incertidumbre para ganar atención? Algunos creadores decidieron eliminar sus videos o publicar disculpas. Otros, en cambio, defendieron su trabajo alegando que simplemente reflejaban lo que estaba ocurriendo en redes. Esta división dejó en evidencia la falta de consenso sobre la responsabilidad en la era digital. Los medios tradicionales bajo presión. Los medios de comunicación también quedaron bajo escrutinio. Aunque muchos actuaron con cautela, algunos replicaron el rumor sin suficiente verificación, contribuyendo a su legitimación. Expertos en periodismo señalaron que este caso debía servir como advertencia. En un entorno donde la velocidad compite con la precisión, el riesgo de error aumenta exponencialmente. La credibilidad, una vez dañada, es difícil de recuperar. La audiencia. Víctima y protagonista. Quizás el aspecto más revelador de toda esta historia fue el papel de la audiencia. Millones de personas no solo consumieron el rumor, sino que lo amplificaron activamente al compartirlo. Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Somos simplemente víctimas de la desinformación? ¿O también sus cómplices? La necesidad de reaccionar rápido, de participar en la conversación, de no quedarse fuera de la tendencia, empuja a muchos usuarios a compartir contenido sin verificar. En ese impulso, la emoción suele imponerse a la razón. La lección que deja el caos. El caso de C. Tangana se convirtió en un espejo de la era digital. Un recordatorio de que la verdad puede quedar enterrada bajo capas de especulación si no existe un esfuerzo consciente por buscarla. También evidenció la importancia de la comunicación oficial rápida y clara. En situaciones de crisis, cada minuto de silencio puede ser interpretado de múltiples maneras, muchas de ellas perjudiciales. Pero quizás la lección más importante es la siguiente.
En un mundo donde cualquiera puede publicar y difundir información, la responsabilidad ya no recae solo en los medios o en las figuras públicas, sino en cada usuario, el eco que permanece. Aunque el rumor fue desmentido, su eco no desapareció de inmediato. Durante días, incluso semanas, siguieron apareciendo publicaciones que cuestionaban la versión oficial o que intentaban revivir la narrativa inicial. Esto demuestra que, en Internet, una historia nunca muere del todo. Siempre puede ser reactivada, reinterpretada o utilizada con nuevos fines. Para C. Tangana, el episodio quedará como un capítulo extraño en su carrera. Un momento en el que su nombre recorrió el mundo no por su arte, sino por una mentira. Para el público, en cambio, queda una advertencia clara. Porque la próxima vez que aparezca una noticia impactante, urgente, emocionalmente irresistible, la pregunta ya no será solo ¿es verdad?, sino también ¿estoy contribuyendo a que esto se convierta en otra historia fuera de control?